Buenas, profesor. A continuación, nuestra presentación del asfalto. Los integrantes son Renato Castro, Luis Gajardo, Leonardo Labañino y Francisco Morales. Introducción. El presente PowerPoint tiene como objetivo dar a conocer diversas especificaciones del asfalto, como por ejemplo, su fabricación, su obtención, diversas clasificaciones, propiedades físicas, mecánicas y químicas, entre otras cosas relacionadas con el... Obtención del asfalto. El asfalto proviene del crudo del petróleo, de manera que es prácticamente en su totalidad betún. Proviene exactamente de la parte más pesada y densa y se extrae mediante un empleo de mayor temperatura. El petróleo. El petróleo es un producto fósil formado por una mezcla compleja de hidrocarburos. Es más ligero que el agua, de color negro y con olor. Procede de la acumulación de restos de materia orgánica, proveniente de la época del Jurásico, hace más de 190 millones de años. Su transformación de este corre a cargo de las bacterias. Los asfaltos eran distintos según su origen, de manera que tendrán una base química común, pero con otras variaciones que pueden ser muy útiles. La innovación en el sector petroquímico permite obtener distintos tipos de asfaltos por incorporación de aditivos y otros elementos que son posteriores a este proceso de refinado. Fabricación de mezclas asfálticas. Aquí se relata el proceso de la empresa Aro Asfaltos para llevar el asfalto a sus clientes. El paso 1 es el diseño de la calidad de la mezcla en el laboratorio. A continuación se localizan los bancos de piedra, se toman las muestras de ellos y se analiza cuál tiene mejor calidad. A continuación ingresa a la trituradora y posteriormente son llevadas al cribado para separarlas por distintos tamaños. El asfalto se transporta desde la refinería a una temperatura de 150 grados centígrados a la planta y se deja en almacenes. El paso 5 se depositan distintos materiales a utilizar en tolvas y se dejan secar mediante un proceso interno. Finalmente, se mezclan todos los materiales con el asfalto, dosificando la cantidad exacta para la mezcla necesaria y se entrega en camiones al cliente. Clasificación. Nosotros clasificaremos al asfalto según su método de obtención, según el tipo de asfalto, según las distintas variedades que existen y en base a la proporción de asfalto que poseen. Asfaltos naturales. Los asfaltos naturales se han producido a partir del petróleo, pero por un proceso natural de evaporación, dejando las asfálticas solamente. Puros o casi puros. Aquí tenemos el asfalto del lago Bermúdez. Se presenta en el lago del mismo nombre en Venezuela. Asociado con materia mineral. Aquí se encuentra el asfalto del lago Trinidad. Se presenta en el lago de la isla Trinidad y es considerado como el depósito más importante de asfalto natural en todo el mundo. Asfaltos de roca europeos y americanos. Los principales yacimientos de roca asfáltica están en Europa y Norteamérica. Asfaltitas duras. Aquí se encuentra la gilsonita. La gilsonita o caucho mineral solo se presenta naturalmente en la cuenca del río Uinta, Estados Unidos. La gramita. La gramita es una asfaltita que se encuentra en diversos lugares de los Estados Unidos, Cuba y Sudamérica. Pelustrosa. La pelustrosa es un intermedio entre la gilsonita y la gramita, de la isla Barbados, Manchac. Asfalto derivado del petróleo. Se obtiene por medio de un proceso de destilación industrial del crudo. Representa más del 90% de la producción total de asfaltos. Asfaltos sólidos. Aquí se encuentra el cemento asfáltico, que son de consistencia apropiada para trabajos de pavimentación. En base a la proporción de asfalto que poseen, los petróleos se clasifican en petróleo crudo de base asfáltica, de base parafínica y de base mixta. Los asfaltos de base asfáltica son propios para la industria de la pavimentación. Después tenemos los asfaltos industriales y los esmaltes asfálticos. Como segundo tipo de asfalto tenemos los asfaltos diluidos, que pueden ser de curado rápido, de curado medio o de curado lento. Y por último tenemos los asfaltos modificados. Propiedades físicas del asfalto. Las propiedades físicas del asfalto de mayor importancia para el diseño, construcción y mantenimiento de carreteras son durabilidad, adhesión, susceptibilidad a la temperatura, envejecimiento y endurecimiento. Durabilidad es la medida de que tanto puede retener un asfalto sus características originales cuando es expuesto a procesos normales de degradación y envejecimiento. Adhesión y cohesión. Adhesión es la capacidad del asfalto para adherirse al agregado en la mezcla de pavimentación. Cohesión es la capacidad del asfalto de mantener firmemente en su puesto las partículas de agregado en el pavimento terminal. Susceptibilidad a temperatura. Los asfaltos son termoplásticos. Esto es que se vuelven más duros a medida que su temperatura disminuye y más blandos a medida que su temperatura aumenta.
Por último, endurecimiento y envejecimiento. Los asfaltos tienden a endurecerse aumentando sus características de consistencia en la mezcla asfáltica durante la construcción y también en el pavimento terminado. Perdón. Este endurecimiento es causado principalmente por el proceso de oxidación, que es cuando el asfalto entra en contacto con el oxígeno, el cual ocurre más fácilmente a altas temperaturas. El hecho de que sea duradero, adherente y cohesivo o resiliente ante esfuerzos puntuales hacen que sea ideal a la hora de entrar en contacto con autopistas y los neumáticos. Propiedades mecánicas del asfalto. Cuando el asfalto es calentado a una temperatura lo suficientemente alta, este comienza a fluidificarse, a veces como fluido newtoniano, y sus propiedades mecánicas pueden definirse por su viscosidad. ¿Qué es la viscosidad del asfalto? La viscosidad de un asfalto es usualmente medida en un viscosímetro capilar, en una manera similar a la que se miden los aceites lubricantes. Mide la viscosidad cinemática, que se reporta en centistoques, y la dinámica, que se reporta en centipoises. Viscosidad de aplicación. El asfalto es calentado hasta hacerse lo suficientemente fluido para una aplicación en particular, como muestra en la siguiente tabla. El ensayo de Frost es la medida de las propiedades de quiebre del asfalto a bajas temperaturas. Resistividad, conductividad eléctrica. El asfalto tiene una alta resistencia, una baja conductividad, y es en consecuencia un buen material aislante. Resistencia dieléctrica. Esta medida en kilovoltios partido por milímetro depende de las condiciones del ensayo y el ángulo de los electrodos. Asfaltos duros tienen una resistencia eléctrica más alta que los asfaltos menos viscosos. Propiedades químicas del asfalto. El asfalto generalmente es considerado con una alta y buena resistencia al ataque a los químicos, tales como ácidos, sales, álcalis, etc. Información general sobre la resistencia a las propiedades. Resistencia al ataque se incrementa con la dureza del asfalto. Asfaltos oxidados son más resistentes que los asfaltos directos de penetración. Asfaltos de desasfaltación con propano tienen una buena resistencia al ataque químico. Agregando un 5% de una parafina dura, punto de fusión por encima de 60 grados Celsius, el asfalto puede mejorar la resistencia al ataque de ácidos. El ataque químico sobre el asfalto es peor cuando se incrementa la temperatura, se incrementa el tiempo y se incrementa la concentración del químico. El ataque sobre un asfalto inmerso en un químico líquido es más severo que si el ataque se realiza con el mismo químico en forma de gas o vapor. Uso del asfalto en la construcción. En materia de infraestructuras, su principal uso es pavimentar carreteras, autopistas, autovías, espacios como pistas de aeropuertos. También es frecuente su uso como revestimiento de superficies de canales y presas o para impermeabilizar obras civiles. Entre sus usos más comunes se encuentra el de pavimentos, que se le da al asfalto como material aglutinante en la elaboración de carpetas asfálticas para la construcción de pavimentos flexibles. El uso en obras hidráulicas. Su principal uso es como relleno en las juntas de la construcción de canales. Los objetivos a cumplir en las estructuras hidráulicas son varios entre ellos: evitar la pérdida de agua, proteger las laderas de la erosión, disminuir el rozamiento, reducir el servicio de conservación. Para cumplir estas finalidades de un modo satisfactorio, el revestimiento debe ser resistente, duradero, tener estabilidad mecánica y superficie lisa, suficientemente flexible para admitir pequeñas deformaciones y ser impermeable. Otros tipos de uso que se le da al asfalto. Este es en revestimiento de canales con membrana enterrada. Se emplean fundamentalmente para evitar las pérdidas de agua en los canales, especialmente cuando se construyen en terrenos arenosos, permeables o materiales similares. El revestimiento de presas. Permiten conseguir una capa impermeable a precio muy económico. Además, el asfalto es utilizado en la industria impermeabilizante y de pinturas asfálticas, revestimiento de diques y canales, y materia prima para las emulsiones asfálticas. Los impermeabilizantes. El hecho de que el asfalto sea impermeable, adherente y cohesivo o resiliente ante esfuerzos puntuales hacen que sea ideal a la hora de convertirse en el contacto de las autopistas y los neumáticos. Su adherencia hace que estos últimos se agarren con firmeza, aumentando la seguridad al volante, especialmente en vehículos como las motos.
Con respecto a la impermeabilización, el asfalto aumenta notablemente la duración en los caminos. El agua y la humedad no penetran en él como si lo hacen en otros materiales, agrietándolos y generando peligrosos desperfectos rápidamente. A esta ventaja se suma la cohesión mencionada arriba, puesto que es fácil reparar un boquete en carretera y el parche aumenta su durabilidad. Asfalto reciclado. Al reciclar el material de las mezclas asfálticas en caliente, se obtiene como resultado una mezcla reutilizable de agregado y asfalto conocido como pavimento asfáltico recuperado o reciclado. El RAP es el término dado a los pavimentos que contienen materiales tales como asfalto y agregados pétreos que fueron removidos y reprocesados para ser incorporados como materiales en una nueva carpeta asfáltica. Cuando un pavimento asfáltico está por llegar al final de su vida útil de diseño, una parte importante de los materiales, principalmente los agregados pétreos, mantienen sus propiedades mecánicas y físicas en un valor lo suficientemente aceptable para poder ser reutilizado. Por lo tanto, el reciclaje o reutilización de los pavimentos tiene importantes beneficios económicos, técnicos y ambientales. Tipos de reciclaje. Actualmente el reciclaje ha ido evolucionando mediante trenes de trabajo que utilizan diferentes maquinarias, comenzando con el fresado y recuperación de material, el cual puede incluir un proceso de ablandamiento con calor, seguido de la mejora de la mezcla, la colocación y la compactación en una sola línea de trabajo, la cual permite la apertura al tránsito en pocas horas. Las principales metodologías para reciclar pavimentos asfálticos son reciclado en caliente, mezcla de asfalto realizada a temperatura de 165 grados Celsius, reciclado en tibio, mezcla de asfalto realizada a temperatura de 100 grados Celsius, reciclado en frío, mezcla de pavimento flexible retirado y molido con una emisión asfáltica o con asfalto espumado y puesto de un un sitio compactada y sellada con una última capa de asfalto mezclado en caliente. Investigación RCD. La producción de residuos de construcción y demolición a nivel mundial ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasionado un problema ambiental a consecuencia de su vertido incontrolado. La Dirección de Vialidad y SACIR, que es una empresa, han desarrollado algunos proyectos donde se han implementado medidas asociadas a economía circular. La economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes como la producción de desechos. A través de diversas iniciativas como las mencionadas en el informe y muchas otras, se ha logrado implementar soluciones innovadoras que han mejorado la gestión ambiental y disminuido la generación de RCD. Gráfico tensión de formación. A continuación se explicará cada zona del gráfico. La primera zona es la zona elástica, que es cuando se le aplica una carga a un elemento, este se va a estar deformando a medida que se le está aplicando la carga, pero una vez que se le quita esta carga, volverá a la normalidad. La segunda zona es la zona de fluencia. Si se retira la carga aplicada, esta nunca volverá a la normalidad, tendrá una deformación. Si se aplica una carga constante a un elemento, de igual manera este se seguirá deformando. La tercera es la zona plástica. Para que el elemento se siga deformando, se tiene que hacer un aumento de la carga y sus deformaciones serán más pronunciadas. Lo último, el elemento se deformará hasta que llegue a un punto sin retorno. A este punto es el que no dejará de deformarse hasta que llegue al punto de ruptura. Aquí tenemos los tipos de corrosión, que tenemos la corrosión producto de la lluvia ácida y la corrosión en estructuras de hormigón armado. Conclusión. Podemos decir que el proceso de investigación del asfalto que empleamos ha tenido un buen resultado. Logramos definir bastantes conceptos de este material, partiendo desde su origen, clasificaciones, propiedades, hasta llegar al uso del día a día en el rubro de la construcción. Se logró observar que el asfalto es un material muy amplio, del cual comprendimos que es necesario un estudio muy a fondo. Finalmente, podemos concluir que a la hora de hacer uso de este material, uno debe tener los conocimientos de la mayoría de los conceptos para no cometer errores, fallas, reparaciones que tengan en consecuencia un gasto innecesario en nuestro proyecto. Muchas gracias. Esto aquí concluye la presentación de nuestro grupo.